Del poder. Vamos a hablar con Fabián Barros, CEO de Pagotic, economista que está con nosotros. Fabián, ¿cómo estás? ¿Estás dispuesto a responder esa pregunta que tanto incluye? Bueno, el poder tiene que tener cierta significancia. Aviso porque va a salir junto con Perfil un libro mío que se llama Poder desde el no poder. Próximamente, en el próximo mes, está en la fecha a definir todavía. Pero Bien. bueno, ¿qué es el poder? El poder tiene que tener algo significativo, porque si no, no sería poder. Poder levantar este dedo no es una expresión de poder, digamos, ¿no? Entonces, el poder es la capacidad de afrontar desafíos importantes y significativos, como digo en el libro. Y es muy gracioso que cuando me empecé hace 17 años, empecé a investigar este tema y a escribir, se dio de que los libros, desde Clausewitz a Lichino, al Príncipe de Maquiavelo, eran cuestiones todas abstractas, pero no decían cuáles eran concretamente las claves del poder. ¿Cómo puedo hacer que una chica me dé bola? ¿Cómo puedo hacer para que mi proveedor me dé el precio? ¿Cómo puedo hacer para vender? ¿Cómo puedo hacer para hacer política? ¿Cómo puedo escapar? ¿Cómo actúan los HDP? ¿Cómo actúan los malvados? ¿Cómo puedo no ser presa o idiota de útil de cuestiones, de estratagemas elementales? Y eso no lo contesta ningún libro. Entonces me propuse escribirlo, aprovechando mi historia, que salí desde los 9 años en condiciones de la más absoluta pobreza y tuve el privilegio de estar en las primeras líneas europeas y nacionales. He podido clasificar, estudiar y clasificar con mi formación qué es el poder, los tipos de poder y cómo en vez de ver muros, empecemos a ver ventanas, ventanas de oportunidad. ¿Por qué? Porque todo poder tiene una oportunidad, todo poder tiene una debilidad. Y acá viene, Ahí si te, querés, el primer... sí, Te escucho. te sumaría que todo poder conlleva una responsabilidad. Frase muy usada y muy clara del hombre araña, pero que es real. Todo poder tiene una responsabilidad. Sí, totalmente, porque el poder abusivo implica manipulación, ya no es poder. El poder es la capacidad de afrontar y lograr tus desafíos importantes y significativos sin pasar por arriba de la gente. Como decía Mafalda, cualquiera hace una fortuna haciendo harina a los demás, digamos. Ahora, ¿cómo hacer una fortuna apalancándose en los demás y contribuyendo al éxito colectivo? Eso verdaderamente es importante y significativo. Claro, Entonces, ahí te pregunto, Fabi, para entrar un poco también en temas del libro, porque muchas veces en la Argentina se pide, y algunos gobernantes lo han tenido, una especie de poder extremo, la suma del poder público, como lo ha tenido Rosas. ¿Se puede manejar tanto poder como los tres poderes que tiene la Argentina? en Inglaterra hubo un autor en 1870, Lord Acton, que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. O sea, poder se puede, nos conviene, es otra historia. Entonces, si queremos ser poderosos, lo primero, más allá de vencer el miedo, es que tenemos que dejar de ver las cuestiones en términos de blanco y negro y tenemos que dejar de pensar en cosas como el equilibrio. El equilibrio, aunque parezca abstracto, es una herramienta, la idea del equilibrio, la metáfora del equilibrio, es una herramienta de dominación para que no nos animemos. Si yo te digo, el mercado está en equilibrio, ¿y vos qué decís? No, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a poder modificar el equilibrio? ¿Qué puedo hacer yo? Nada, te paraliza. Cuando en la realidad, en la naturaleza, no existe el equilibrio. El equilibrio es una casualidad estadística. En todo caso, en términos físicos existe el reposo. En la naturaleza, lo que existe es la tensión, no el equilibrio. Por ejemplo, la foto que tenemos del león que está durmiendo entre unos arbustos en el pasto verde y una gacela comiendo cerca, parece una situación de equilibrio, y qué hermosa es la naturaleza, digo siempre, Disney nos pudrió la cabeza, porque parece una situación apacible, cuando en realidad
el león se acuesta en donde la hierba es más verde. Y la gacela se debate entre el instinto de vida, la pulsión de vida y el hambre desesperante. Entonces, si cede al hambre, se acerca y el león se la come. Y si reacciona a la pulsión de vida, pasa un hambre que le retuerce el estómago. Entonces, cuando pensamos, la idea de pensar la realidad no como un equilibrio, sino como una situación permanente de tensión, nos tiene que llenar de esperanza. Porque en una pulseada, por ejemplo, algo tan sencillo como que se te ponga una mosca en la frente, desequilibra la pulseada. Y le haces así y te ganaron. Entonces, la Ahí, realidad es que en todo el mundo las cosas, no, las situaciones se han cambiado por pequeñas cosas, por el famoso efecto mariposa, por una pequeña disrupción como esa mosquita en la pulseada y que cambia el equilibrio de una vez y para siempre, porque todo es móvil. El universo se está expandiendo y todos los fenómenos no vuelven al pasado. Todo tiempo pasado fue anterior, como decía Lelutier. claro, ahí hablando de eso, y sobre todo del león y la gacela, hay un gran proverbio que dice, una mañana en África, no importa si sos una gacela o un león, solo importa que empieces a correr, uno por salvarse y el otro por comer. La pregunta es si la ley de la selva es una posibilidad en una economía y una actualidad donde muchas veces parece que el más fuerte es el que tiene más ventaja. Bien, ahí te tengo que explicar, me gustaría contestarte con otro chiste, que es la de los dos chicos que están en el bosque y aparece un oso o un león, hay varias versiones, y uno se entra a atar las zapatillas. Y entonces el otro amigo le dice, ¿para qué te atas las zapatillas si el león corre más rápido que nosotros dos? Y entonces el otro le dijo, mira, yo no tengo que correr más rápido que el león, tengo que correr más rápido que vos. Pero esas Sí, son estrategias de ganar-perder cuando en realidad la felicidad y la vida es un postre que se come mínimo de a dos. Disfrutás mucho más una película si vas con un amigo, un partido de fútbol o lo que fuera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el poder. El poder es la capacidad de traccionar la realidad en un sentido determinado. ¿Y esa capacidad de qué depende? Depende bajo el paradigma de la complejidad, que es lo que hago en el libro Poder desde el no poder, que va a salir con perfil, depende de tres factores básicos. Uno es el posicionamiento. ¿Qué significa? Una cosa es sos jefe, sos empleado, si sos cliente o proveedor, si vos estás enamorado o dependés de alguien que te ame. Son tres claro. situaciones totalmente distintas. Entonces, primero el posicionamiento. Segundo, el conocimiento. La capacidad de conocer algo es una fuente de poder, aunque sea para que se te escuche. Y la tercera, y fundamental, es la emoción. Nada relevante se ha hecho en el mundo sin emoción, dijo Dewey, si no me equivoco. Y hay veces que una persona apasionada, aunque no sepa lo suficiente, aunque no tenga el cargo, logra cosas que el que tiene el conocimiento o tiene el poder no lo logra. Ejemplo, en este país ganó un presidente apasionado en una temática que no necesariamente sea compartida por la mayoría de la sociedad. Pero esa emoción que transmitió, ese enojo que transmitió, le permitió imponerse y ser poderoso en una situación de poder donde había dos poderes mucho más importantes como era el PRO y el peronismo. Claro, Fabián, Entonces, el poder depende de estas tres cosas: posicionamiento, conocimiento y emocionalidad. Esto es lo que describo, eso es un fractal de poder, una configuración de poder que siempre está tironeando. Y vamos esto es lo que a, describo en el libro. vamos a seguir, Fabián, a ver cuánto del poder y las emociones pusiste también para la creación de Pagotic, de tu empresa. Y además vamos a acompañar seguramente al libro y vamos a seguir charlando con vos. Es un placer, como siempre. Bueno, Santiago, muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Un gran saludo. Fabián Barros, CEO de Pagotic, hablando sobre las diferentes condiciones que tiene el poder y un libro próximamente junto con nuestra editorial Perfil.